Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 23 de agosto del 2022 y vamos a continuar con el profeta Jeremías en la lectura de la Biblia en un año. Hoy vamos a leer Jeremías capítulos 30, 31 y capítulo 33 del 10 al 13. Jeremías 30, 31 y capítulo 33 del 10 al 13. Bueno, entramos en un bloque de profecías de Jeremías que van a ir cambiando un poco eh, pues de tinte a lo que hemos estudiado en estas últimas semanas. Estos capítulos desde ayer empezamos a verlo. eh, Trae el consuelo de la promesa de restauración. Les recomiendo que los lean detenidamente. Va llevando como un contraste entre lo que están viviendo, lo que está sucediendo, algunas otras cosas que vendrán de manera inmediata. Ya está determinado el castigo, ya está determinada la corrección, pero a pesar pues de estas situaciones, hay unas promesas de restauración, de sanidad, de liberación, muy particulares en estos capítulos. Pero quisiera que nos centráramos en el capítulo 31 a partir del versículo 27. Capítulo 31 de Jeremías en el versículo 27. Eh, Jeremías 1:10, cuando empieza la profecía de Jeremías, el Señor le dice a Jeremías cuando está haciendo su llamado, como hemos visto en Isaías y en otros profetas, el Señor hace un llamado a ser ese vocero del Señor, a ser ese instrumento del Señor, como lo hemos visto en Jonás también. Y en el capítulo 1, yo lo voy a leer, dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín. Dice el 2, palabras del Señor que le vino en los días de Josías. Y, y cuando empieza este llamado de Jeremías, esta misión que le encomienda el Señor, en el versículo 10 le dice el Señor a Jeremías: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Sí? Entonces, que en este proceso que iba a hacer el Señor, en este proceso el Señor era necesario desarraigar. Algunas traducciones incluso cuando dice arrancar lo traducen como desarraigar, es cortar cualquier tipo de raíz que da un fruto malo, pero también era necesario destruir fortalezas mentales, eh, no sé, paradigmas que se han formado, engaños y mentiras, también arruinar y para derribar. Acordémonos que era un pueblo que había levantado altares a otros dioses, y para poder plantar y edificar conforme al plan del Señor, pues era necesario primero destruir. No tiene mucho sentido pretender edificar y pretender plantar sobre algo que está mal edificado o que está con malas raíces. Tiene mucho sentido cuando uno va a sembrar algo bueno, pues lo primero que tiene que hacer es limpiar la tierra y quitar cualquier tipo de raíz de maleza, en el caso de plantar. Y para edificar, pues si hay algo que está hecho con malas bases, con fundamentos que no son correctos, pues es más peligroso pretender edificar sobre una edificación que tiene problemas de diseño o de forma. ¿Qué es lo que se debería hacer? Arranque, quite, destruya, vuelva y plante y tumbe toda la edificación que viene con defectos, con problemas, y vuelva a construir. Y se construye desde los fundamentos. ¿Cuál es nuestro fundamento? Dice Pablo a los Corintios en el capítulo 3, versículo 11, Jesucristo es el único fundamento y no puede haber otro fundamento. Así que, ¿y por qué tomo de nuevo este versículo del capítulo 1 de Jeremías, capítulo 1, versículo 10? Porque miren lo que dice
a partir del versículo 27 del 31, ¿sí? O sea, Jeremías empieza el Señor le dice, tú vas a hacer esto, y pienso yo que el versículo 30 es la segunda parte de este cumplimiento, y es que empieza o ya es el momento de plantar y es el momento de edificar. ¿Por qué ya es el momento? Porque ya hemos arrancado, porque ya hemos desarraigado raíces equivocadas, hemos cortado con raíces que no eran sanas, que no eran santas, que no eran buenas. Hemos destruido fortalezas, argumentos, ideas, estructuras mentales que no eran buenas. Ya no hemos fundamentado, hemos quitado ese fundamento sobre, no sé, sobre ideas humanas, sobre experiencias humanas. Hemos logrado quitar todo esto. Ahora es el tiempo de empezar a edificar y empezar a plantar, porque la tierra está lista, porque se ha preparado, porque se ha abonado, pero también se ha puesto un fundamento. ¿Cuál fundamento? Se ha puesto a Jesucristo como el fundamento de la vida. Así que es el tiempo entonces de plantar y edificar. Y vamos a leer desde el versículo 27. Dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, o sea, aún a pesar de ese proceso que seguramente era difícil, que seguramente era doloroso, dice, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice el Señor. O sea que en este nuevo proceso o en esta segunda parte de la misión que tendría Jeremías, el Señor también igual tendría cuidado de su pueblo, ¿sí? Dice el versículo 29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá dentera. Esto ya lo habíamos hablado en otro momento que Jeremías planteaba lo mismo. Cada uno llevará sobre sí el peso de su propio pecado, ¿sí? Esto también es justo. El hijo no pagará el pecado del padre. Y el padre, pues tampoco llevará en sí las decisiones que tome su hijo. Cada uno, de acuerdo a las decisiones que tome, pues ese será el peso que llevará sobre sus hombros. Pero lo que sigue a continuación es extraordinario, me parece, que reúne todo lo que es esta promesa de bendición, de restauración, de poder volver a plantar, de poder volver a edificar de la mejor manera. En algún momento, como advierte el Nuevo Testamento, en algún momento la buena semilla se mezcló con mala semilla, y es lo que dice el Nuevo Testamento sobre la cizaña que es sembrada en medio del trigo. En algún momento, un buen fundamento se recibió un material inadecuado, ¿sí? No sé, un material que no tenía la misma calidad. Hemos estudiado a la luz de Hebreos capítulo 6 que hay un fundamento doctrinal, hay un fundamento en la doctrina de Cristo que tiene unos elementos, habla de la fe en Dios, el arrepentimiento de obras muertas, de de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Hay 6 elementos que hacen de Jesucristo como el fundamento de nuestra vida, pero se puede meter una doctrina más, que no es precisamente una doctrina cristiana, que puede ser un dogma de hombres, y eso pudo haber hecho que el fundamento se contaminara y se afectara. Y por eso es necesario desarraigar, arrancar y destruir y establecer el fundamento conforme a lo que la Biblia indica. Así que aquí viene algo muy importante que se va a cumplir en nuestro Señor Jesús, en su Espíritu Santo, y que es una promesa de bendición, de restauración y también de poder entender todo lo que el Señor quiso reunir en el Señor Jesucristo, que está planteado también en el libro de Efesios, cuando expresa Pablo: bendito sois con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo
Jesús, y Pablo a partir de ahí en adelante, creo es como el versículo 3 del capítulo 1, empieza a describir todas las cosas que el Padre reunió soberanamente en Cristo Jesús. Y es que Jesucristo consuma, bueno, es el autor y el consumador de la fe, pero además consuma el propósito del Padre para su pueblo. Y dice el versículo 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Bueno, aquí empieza a hablar entonces de un nuevo pacto. En aquellos días haré un nuevo pacto. Y voy a mencionar rápidamente, bueno, dice el 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. ¿A qué pacto se refiere aquí la Biblia? A un pacto que el Señor hizo con Israel en el monte Sinaí. Ese pacto también se conoce como el pacto palestino, pero prefiero, me parece más a mí que es el pacto con Israel. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo. Y ese acuerdo tiene mínimo dos partes. Dos partes que se comprometen a unas obligaciones, a cumplir unas obligaciones, pero que también tienen unos derechos. Ese pacto, hay unos pactos en el Antiguo Testamento y se los voy a mencionar rápidamente. Hay un primer pacto con Adán. Algunos dicen pacto edémico, pues refiriéndose al Edén, pero ese pacto más bien es, pues, porque no se pactan con lugares. O bueno, se podría hacer referencia a que se pactó en un lugar, pero la verdad el pacto es con las personas, entre Dios y, por ejemplo, con Adán. Hubo un pacto. Ese pacto implicaba un lugar. Ese lugar es el Edén, ¿sí? Luego el Señor hizo un pacto con Noé, cuando reinicia toda la creación. Y ese pacto con Noé, más que un lugar, porque el pacto con Adán tenía un lugar que era el Edén, ese pacto con Noé va a tener un símbolo, una señal, una marca de pacto, que era que el hombre no iba a hacer, o el Señor no iba a volver a destruir al hombre con agua, o con diluvio más bien, y el Señor colocó una marca que fue el arco iris. Lastimosamente, como sabemos que el enemigo, el diablo, busca confundir, engañar, disolver la voluntad del Padre, pues por eso hoy lastimosamente se utiliza los colores del arco iris para ese símbolo de la globalización, que tiene mucho sentido porque el diablo, imitando el pacto del Señor con Noé y con la especie humana, pues quiere confundir creando una única religión donde todo es permitido. El tema de la inclusión tiene que ver mucho también con que todo se permite. Todo es no solo válido, sino que todo se vuelve lícito y aceptable, ¿sí? Y por eso se toma ese símbolo de la globalización como una única bandera universal. Eso es muy tenaz. Eso quiebra la identidad de los pueblos. Ahora vamos a hacer una identidad global donde todos somos lo mismo, donde todos somos una cosa, así seamos lo más diferente, pero todos somos una cosa. Eso desdibuja y aparta al Señor, porque desdibuja automáticamente el sentido de santidad. Santidad es algo que está apartado y es diferente. Y en la globalización es muy difícil que haya santidad, donde hay una mezcla de todo. Y lastimosamente ese símbolo de pacto se tomó para, bueno, al fin y al cabo eso es una plataforma religiosa y espiritual que le abrirá el camino al anticristo. Eso está planteado en la palabra del Señor, en la Biblia. Luego viene un pacto con Abraham, un pacto con Abraham. Y ese pacto con Abraham tenía una señal. Esa señal era la circuncisión y hacía que el pueblo hiciera parte o más bien las personas hicieran parte del pueblo del Señor a través de la circuncisión. Luego viene un pacto que el Señor hace con Moisés y ese pacto tiene algo extraordinario y es que el Señor le prometió a Moisés su presencia, ¿sí? Su presencia. Bueno, eso está en el libro del Éxodo. Luego viene el pacto que está mencionando aquí Jeremías,
que es el pacto con Israel, que se da en el desierto, en el monte Sinaí, y ese pacto también tiene una señal e implica un lugar. La señal es la ley, ¿sí? La Torá que le entrega el Señor a Moisés para Israel, implica un lugar que es el monte Sinaí, pero también un lugar de promesa que será la tierra de Israel, lo que en aquel entonces era la tierra de Canaán. Luego viene un sexto pacto en el Antiguo Testamento, que es el pacto que el Señor hace con David, y en ese pacto hay un símbolo y un lugar también. El símbolo es el trono, porque dice trono para siempre, pero también hay un lugar y es Jerusalén. Jerusalén es el lugar del pacto que el Señor hace con David. 6 pactos: Adán, Noé, Abraham, Moisés, Israel como nación y David. Pero lastimosamente, ese pacto que Israel había hecho con, o que el Señor había hecho con Israel en Sinaí, había de alguna manera anulado los anteriores pactos. Esto es muy tenaz. ¿Por qué? Porque fruto del pecado del pueblo se, se afectó el pacto que el Señor hizo con David, porque los reyes fueron quitados, ¿sí? Entonces el pacto con David fue afectado. El pacto con Moisés fue afectado porque la presencia del Señor ya no estuvo con ellos, se apartaron de lo que era el medio de la presencia del Señor. El pacto con Abraham también, digámoslo de alguna manera, lo anulan o lo afectan porque ellos dejan de ser ese pueblo exclusivo del Señor. El pacto con Noé, porque pues implicaba un culto, adoración y reconocimiento al Señor, y obviamente el pacto con Adán ya no había ese lugar de deleite, de disfrute. ¿Y qué dice la palabra del Señor volviendo a Jeremías? Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. O sea que nos está hablando de un nuevo pacto. Y dice, daré mi ley en su mente. O sea que, ¿se acuerdan que les dije que el pacto de Israel tenía un símbolo, una señal que era la ley, la Torá, las tablas escritas? Aquí dice que esa ley ya no estará ahí. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea que ese señal de pacto ya no estaría externo al pueblo, sino que estaría en ellos. ¿Saben qué está prometiendo aquí el Señor? ¿Y quién va a ser el sello de este pacto? Va a ser el Espíritu Santo. Ojo, el sello del pacto. Porque la letra del pacto, y me va a permitir usar unos símbolos, el sello del pacto es el Espíritu Santo. Algo así como que yo hago un documento y ese documento lo formalizo y legalizo completamente a través del sello notarial. El sello notarial, para tratar de ilustrarlo, es el Espíritu Santo. Pero ese pacto ya no está en unas hojas o unas tablas, sino que están en las tablas del corazón. ¿Y saben la letra? ¿Cuál es la tinta de la letra? La sangre preciosa del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Porque por la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz, ese nuevo pacto renueva, no anula, renueva cada uno de estos pactos que el Señor había hecho con Adán, Noé, Abraham, Moisés y el pueblo de Israel y David. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el segundo o el nuevo Adán. Eso dice Romanos 5, que nos lleva de nuevo al Edén. Porque el Señor Jesús es ese medio a través del cual bendijo a la humanidad al reiniciar la humanidad a través de Noé. No en vano el Señor habla de Noé también, porque el Señor es el nuevo Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Ya no solo simplemente en Abraham, porque ya no son los descendientes de los lomos de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de los lomos de Abraham? El pueblo judío, el pueblo musulmán o el pueblo árabe que desciende de Ismael, de los hijos de Abraham. No, ahora ese pacto de bendecir las familias no está en Abraham, sino que está en el Señor Jesús. El pacto que el Señor hace con Moisés de su presencia
nos la da a través del Hijo, que confirma y sella a través del Espíritu el pacto con Israel, porque ya la ley no es la que está escrita en las tablas, en las piedras, en los papeles, es la ley que el Señor escribe en el corazón. Y el pacto con David, porque el Señor es el Rey de Reyes, Señor de Señores, quien tiene trono para siempre. O sea que Jeremías está llevando hasta el Señor Jesús esta promesa de restauración y de bendición, que para Jeremías era, estamos hablando siglo sexto, antes de nuestra era, y Jeremías ya está avisando, está anunciando lo que nosotros hoy disfrutamos. Para Jeremías era un futuro, para nosotros hoy es un cumplimiento pleno de este nuevo pacto en el Señor Jesús. Y dice el versículo 34, no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso está en el libro de Hebreos también, en el capítulo 13 está, nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Dice el 35, así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho el Señor. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Aquí vienen días, dice el Señor, en que la ciudad será edificada al Señor desde la torre de Ananael hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Garef y rodeará a Joá. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo al Señor, no será arrancada ni destruida más para siempre. Y todo esto se cumple en nuestro amado Señor Jesucristo. Este nuevo pacto que está sellado con el Espíritu del Señor, este pacto que está puesto en nosotros. Por eso la ley ya no es el simplemente pretender seguir unas normas religiosas, sino la ley del Espíritu. Un poco más complejo, me parece a mí, porque la ley del Espíritu, no hay manera de vivir bajo la ley del Espíritu si no hay una constante, permanente y profunda relación con el Señor. Eso no se trata simplemente de leer y pretender hacer lo que se lee. No, es algo profundo, profundo en el corazón, profundo en el alma, que viene del Espíritu. Y les invito a que traten de leer los demás textos que nos invita hoy la lectura, porque hay unas promesas extraordinarias de bendición y de restauración. Que gracias sean dadas al Padre, como dice San Pablo, por nuestro amado Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por este nuevo día. Queremos darte gracias por nuestro amado Señor Jesucristo, Padre eterno, porque en Él, como dice Pablo a los Efesios, reuniste todas las que están en los cielos, las que están en la tierra, y en Él, Señor, como había una parte de los pactos que no se cumplían, porque Adán te falló, porque Noé te falló, la generación falló, Abraham, Moisés, el pueblo de Israel falló. Tú nunca fallaste al pacto. Por eso el nuevo pacto es en tu Hijo, quien no iba a fallar, quien fue obediente hasta la muerte, quien cumplió cabalmente
todo el mandato que tú le encomendaste. Y en Él, es en Cristo Jesús, que nosotros tenemos el cumplimiento y también el disfrute de este pacto. Todo te lo debemos a ti, amado Señor Jesús. Te lo debemos absolutamente todo. La vida, la salvación, el perdón de pecados y la posibilidad de vivir de tal manera que seamos agradables delante del Padre. Gracias te damos porque todo lo que Jeremías y aquellos grandes hombres vieron, tal vez lejano, nosotros podemos mirar hacia atrás, mirar hoy y seguir mirando hacia adelante, de tu mano. Porque tú, oh amado Señor Jesús, has hecho todo nuevo. Agradecemos, Padre, por tu Espíritu, que es el que nos convence, nos enseña, nos instruye y el que nos permite no solo conocer este pacto, sino vivir en este nuevo pacto, disfrutarlo. Es un pacto que no está escrito en las tablas de piedra, sino en el corazón, con una tinta indeleble que es tu preciosa sangre. Y que tu Espíritu nos da esa garantía del cumplimiento cabal de ese pacto, la certeza profunda de que cada palabra, Señor, es verdad. Hoy te bendecimos y te alabamos y te damos toda gloria porque estás aquí con nosotros, presente. Gracias, amado Señor Jesús, por ser nuestro camino, verdad y vida y guiarnos de tu mano. Y te pedimos que no nos sueltes. Y entendemos que seguramente lo vemos, que el mundo está viviendo, como dice la lectura de hoy, temblores. Está experimentando pánico, incertidumbre, miedo, violencia. Pero creemos que tu mano está con nosotros para guardarnos, protegernos y bendecirnos. Permítenos entonces vivir como tu pueblo santo, exclusivo, diferente y apartado para ti. La gloria es tuya y nosotros tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.